Cuando en agosto de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, la medida estaba en función de promover la necesaria dinamización de la economía nacional. A casi 2 años de su implementación, el país cuenta con más de 6.000 de esos actores económicos, según los reportes ofrecidos por el Ministerio de Economía y Planificación. Esas cifras son expresión del impulso que adquieren estas formas de producción y servicios, tanto por parte de sus protagonistas como del Estado. Un hecho verdaderamente apreciable desde la cotidianidad de quienes habitamos esta isla. Es por ello que hoy desde nuestro espacio abrimos este enlace Cuba para conocer del quehacer e impacto de las MIPYMES. Acompáñenos en los próximos minutos. Abrimos nuestra primera ventana desde este enlace y lo hacemos desde el diario Granma, donde se posiciona respecto al tema una nota que titulan MIPYMES para empujar el desarrollo de Cuba. La misma refiere que especialistas estiman que la constitución de las MIPYMES conduce a una restauración más flexible de la economía nacional, menos dependiente entre sus actores y apegada a la actividad productiva y de servicios de cada región del archipiélago. La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas ya es un camino abierto en Cuba, una posibilidad concreta alentada por el Estado en pro de sumar aceleración al desarrollo del país con sus fuerzas endógenas y confiere prominencia a rubros como la producción de alimentos, exportación de bienes y servicios, desarrollo local, economía circular y reciclaje, ciencia, tecnología e innovación, y se añadieron, en fecha reciente, las producciones manufactureras y los servicios informáticos. Esta noticia generó la constitución de Dofleini, la primera MIPYME oficialmente en el país. Bajo escritura notarial quedó oficialmente constituida la primera MIPYME en Cuba. Se trata de la mediana empresa Dofleini Software, especializada en actividades de programación e informática. Bueno, estamos muy contentos porque hoy acabamos de hacer la firma de la escritura notarial. Dentro de muy poco estamos finalmente inscribiéndonos en el registro mercantil y con esto poniendo un sello a lo que es la constitución de la MIPYME. Las firmas ocurrieron en la sede principal del Bufete Internacional, ubicado en el municipio Playa de la ciudad de La Habana. El acto contó con la asistencia del ministro de Justicia, Óscar Manuel Silveira Martín, quien señaló la importancia de este acontecimiento y la necesidad de generar ambientes de claridad con las nuevas normas. La creación de las MIPYMES y la CNA forman parte del perfeccionamiento de los actores económicos, proceso encaminado a poner en justo lugar a todas las formas de gestión que componen la economía cubana, con el fin de contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Al cierre de enero de 2023, 6.704 nuevas cooperativas no agropecuarias y micro, pequeñas y medianas empresas habían sido aprobadas como parte de la estrategia para dinamizar la economía cubana. A la vez, nacieron 1.080 proyectos de desarrollo local. Así lo reseña un artículo pormenorizado del tema en Cuba Debate. El mismo indica que al comparar las cifras de igual periodo de 2022, el crecimiento es significativo, pues entonces solo existían 1.286. El aumento ocurre pese a un contexto económico desfavorable que repercute en el acceso a insumos básicos para el desarrollo de los emprendimientos. Estos actores económicos nacen bajo el amparo de las nuevas legislaciones que apuestan por la participación de todas las formas de gestión en el desarrollo del país. Una reciente publicación del Ministerio de Economía y Planificación, elaborada por la doctora en Ciencias Victoria Pérez Izquierdo y un equipo de investigaciones de cultura del trabajo del Instituto Cubano de Antropología, ofrece un mapeo que incluye todas las MIPYMES privadas y estatales y las CNA desde el inicio del proceso de creación y aprobación por la plataforma de actores económicos de forma online. De manera detallada se muestra la cantidad y tipos de actores a nivel de municipios, provincias, regiones y del país. Hombre habanero de entre 36 y 59 años. Ese es el perfil de la mayoría de los que han creado una pequeña o mediana empresa en Cuba desde que se aprobó la creación de nuevos actores económicos.
Juan Mario, por ejemplo, reúne muchas de esas características. Si a eso le sumas 30 años de experiencia en el sector de la construcción que derivaron en la conformación en 2016 de Serviconst, un proyecto que crece y aporta a la economía del país y a la comunidad. Cuando llegamos aquí no había cubierta, no había puertas, se habían robado muchas de las paredes, las losas de Spyro, estaba totalmente lleno de escombros. Y fue una labor muy dura, estuvimos 2 años trabajando incansablemente. Poco a poco se fueron levantando las instalaciones en las que actualmente se producen los más variados materiales de la construcción empleados en los proyectos de viviendas de la ciudad. Aquí nosotros hoy logramos ya producir prácticamente una vivienda diaria. Hacemos los bloques de 15, hacemos los bloques de 10, hacemos bloque U. Hacemos la losa de piso de 40 por 40 de granito y ya estamos hasta haciendo un sistema de cubierta de viguete y bovedilla, donde ya hemos alcanzado la cantidad de 25 metros cuadrados diarios de cubierta que hacemos aquí. En un día en Serviconst se pueden llegar a obtener 25 metros cuadrados de techo y 1.300 bloques. En un año, la cifra de estos últimos supera los 430.000. Todo ello se alcanza con el empeño de sus 37 trabajadores. La distribución luego pasa por varios factores en los que influyen los contratos con empresas como Varona y Promá. Realmente aquí llevo un año más o menos trabajando en la parte de la máquina, la construcción y eso. Para mí ha sido una experiencia bastante fuerte, pues nunca había realizado ese trabajo. Para tener una idea clara del impacto social de Serviconst, hay que mencionar su participación en la reparación de consultorios médicos de la familia y escuelas de los alrededores. Se requieren hombres y mujeres de confianza para sacar adelante el proyecto, como Lucas, que lleva cerca de 3 décadas al lado de Juan Mario. Me incorporé aquí con el compañero director para adelantar la nave que tuve hoy en la actualidad, que estaba casi abandonada. Se le cerró todas las ventanas que no tenían, se montó el techo, hicimos un comedor, hicimos una oficina y varias cosas que hemos hecho aquí con el objetivo de producir bloques para el problema de la vivienda que hoy en el país afecta un poco, y es lo que está pidiendo el gobierno de la capital. Los beneficios de ser una MIPYME son muchos. La Habana concentra una gran mayoría de las empresas creadas desde que hace poco más de un año entraron en vigor las leyes referentes a los nuevos actores económicos. Nosotros hoy los materiales tenemos contrato con cantera y nos los facilitan, cosa que anteriormente como TCP pues no podíamos tenerlo de esa manera. Igual que con el cemento, tenemos nuestro contrato con la empresa del cemento y evidentemente que son las materias primas fundamentales. Pero hay obstáculos aún, como la poca credibilidad por parte del sector empresarial en estas modalidades. No se aceptan certificados y las trabas burocráticas impiden la consolidación de más contratos. En tanto, Juan intenta poner su grano de arena, con voluntad y trabajo duro. Ejemplos a los que vale acercarse para lograr poco a poco el ansiado dinamismo de la economía en Cuba. La propia nota de Cuba Debate resalta que de los nuevos actores aprobados, el 62% se agrupan en el occidente del país, el 40% reside en la capital y en segundo lugar está la provincia de Granma. Menos en Artemisa y Santi Espíritus, la concentración de MIPYME se observa en los municipios cabeceras, señalan los autores. Quizás un buen referente que también sobre el tema se posiciona en la red lo tenemos desde el municipio granmense de Niquero. Veamos. Niquero se benefició con la aprobación de solicitudes de creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. En este periodo hasta la fecha, nuestro municipio se le han aprobado 31 formas de gestión no estatal. Las 31 son de carácter privado, no hay todavía solicitudes estatales, aunque se trabaja en la formación dentro de breve, en una relacionada con la gran urbana del territorio. Las últimas MIPYME que han sido aprobadas están relacionadas con la prestación de servicios gastronómicos y la producción de alimentos en la producción agropecuaria, así de la producción de hortalizas, vegetales, frutales, conservas y sus propios derivados para el autoabastecimiento del programa alimentario del municipio. De las MIPYMES aprobadas hasta la fecha, una forma parte de los proyectos de desarrollo local. Los emprendimientos aprobados generan cientos de nuevos puestos de trabajo en el territorio. Ha generado empleo en la población con 475 nuevos empleos en el territorio.
De ellos son 31 socios que se suman a los propios empleos, haciendo un total de 500 trabajadores que hoy están vinculados a la forma de gestión no estatal. Para beneplácito de los niquereños, una decena de los nuevos actores económicos ya se encuentran brindando sus servicios. De las 31 que han estado aprobadas, ya hay 10 funcionando que prestan un servicio bastante aceptable para la población de recursos que realmente no se han estado viendo en el municipio. Y la perspectiva del territorio es seguir creciendo en MIPYME, sobre todo específicamente en aquellas MIPYME o cooperativas que se dedican a la producción de alimentos o a los servicios y lo relacionado con la producción local de materiales de la construcción. Hasta la fecha, Niquero cuenta con una treintena de MIPYMEs aprobadas, de las cuales 10 ya brindan servicios al pueblo. Igualmente es llamativo que aunque el 34% de las MIPYMEs se vinculan a la producción o comercialización de alimentos, solo un 15% los elabora o produce. Entre tanto, un 21% declara que tiene como objeto social otras producciones y un 45% brinda servicios. De los más de 6.000 actores aprobados, solo 42 exportan, 10 más que en igual fecha del año anterior, lo que evidencia que en esta área quedan aún amplias reservas. En términos de ocupación, las MIPYMEs aprobadas generarían unos 180.000 nuevos empleos. Teníamos un apartamentico en Guanao que terminamos vendiendo y comprándonos aquí en esta tierrita, ¿no? Realmente no habíamos planificado tener ningún negocio de harinas, ni teníamos planificado nada de eso. Al principio era súper hostil, porque no teníamos ni idea de cómo es que se vive en el campo, ni mucho menos. Y realmente lo que nos hizo, o sea, lo que nos ha hecho realmente sobrevivir todo este tiempo y disfrutarlo, han sido los vecinos. Han sido los que nos han dado la bienvenida y ¿sabes? Enseñarnos cómo mezclarnos, cómo entender incluso el tiempo. El 2020 supuso un cambio radical en la vida de Gabo Pérez, este joven emprendedor que pasa los días investigando la flora de su finquita para crear nuevos productos, entre ellos las harinas artesanales Bacoreto. Trabajamos con la yuca, con el arroz, con el plátano y con el coco. Y con el algarrobo, que fue con el primero con el que empezamos a hacer las harinas. Pero detrás de harinas Bacoreto no está solamente el ingenio de Gabo, sino también la tenacidad de sus hermanas y de manos amigas que poco a poco se suman al proyecto. Nosotros veníamos hace varios años utilizando sobre todo la harina de yuca en casa, que hacíamos varias cosas con ella, panetelas, galletas, etcétera. Y una vez que sucede todo esto de la cuarentena, pues nos pusimos a investigar para aprovechar todos los productos que tenemos aquí en nuestras fincas, y entre todos nos pusimos a buscar mucha información sobre este tema de las harinas. Yo conocí a Gaby, pues, que me habló conmigo para que lo ayudara para insertar un proyecto para hacer para la hermana Nina una harina. Mi hermano mejoró este proceso también, buscando alternativas y de hacerlo así, totalmente una harina, cosa que no habíamos logrado ninguna de las amas de casa en años anteriores. Quedaba muchísimo más grueso que esto. Y con este proceso de mejora de mi hermano, pues queda un polvito muy fino, que es mucho mejor a la hora de espesar la papilla de los niños con la leche. Conforme pasa el tiempo, el sueño de esta familia se consolida y ya listan su primer centro de elaboración. Nos avisaron que ya nos habían aprobado como proyecto de desarrollo local aquí mismo en el municipio de Guanabacoa.
A mediados de este año, del 2022, ya nos estaban contactando del gobierno y hemos recibido cantidad de ayuda. De los servicios que queremos ofrecer es el del entrenamiento, o sea, entrenamiento en cómo hacer sus propias harinas con equipos, con electrodomésticos que tenemos en la casa. Somos muy rigurosos con el tema de los procesos, pero básicamente es lo mismo que se hacía hace un montón de años en el oriente cubano y en el campo. A Gabo, Yamira y Betsy los mueve el interés de progresar en plenitud utilizando los productos locales bajo el modelo de la economía circular. Estos jóvenes han apostado por la sostenibilidad a largo plazo desde su pedacito de isla en Guanabacoa. Hay un momento ahí en la vida que tienes que tomar una decisión. La de nosotros fue quedarnos aquí. Y ya llegamos a un punto de no retorno, ya aquí es progresar. Lizaña Hidalgo, Cubavisión Internacional. Continuamos nuestro recorrido y ahora lo hacemos desde Prensa Latina, donde también es un asunto en la mira. Las micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba se encuentran en un proceso de construcción y aprendizaje con retos a futuro y para ello se estudian experiencias foráneas y nacionales. Durante la presentación del taller técnico para el diseño de estrategias y oportunidades de apoyo a las MIPYMES, la especialista del Ministerio de Economía y Planificación, Verónica Rives, subrayó que actualmente uno de los retos fundamentales es cómo medir el impacto real del crecimiento económico en el país. De acuerdo con la especialista de la Dirección de Actores Económicos, la creación de las MIPYMES es un proceso en construcción totalmente perfectible, de ahí que los intercambios de experiencias con expertos de otros países permiten profundizar en cómo están implementadas esas figuras hasta abordar aspectos negativos. Otras valoraciones en ese sentido las tiene el joven especialista Daniel Torralba, que ha seguido bien de cerca el tema y ofreció declaraciones al periodista Abdiel Bermúdez en el espacio Impulso Económico. Diversificación del tejido empresarial del país. O sea, antes nosotros teníamos en el país un listado muy restringido de 127 actividades económicas que eran las que podían invertir o desarrollarse las formas de gestión no estatal. Y hoy estamos hablando de un gran cambio, de 127 a más de 2.000 actividades en las que se pueden desarrollar. Y cuando uno se pone a ver las actividades económicas en las que están desempeñándose nuestras MIPYMES y las nuevas cooperativas no agropecuarias, la mayoría están en las industrias manufactureras. Y ciertamente hay una evolución. Hay otras actividades que son menos representativas, pudiéramos decir, pero muy importantes también. Por ejemplo, MIPYMES de base tecnológica que van surgiendo. Algunas están incubadas en los parques científicos y tecnológicos que tiene el país. A partir de la visión innovadora del país. Exactamente, porque de lo que se trata también es de que ese potencial humano, ese capital humano que ha formado la revolución, que se ha formado en el país, también pueda o tenga la posibilidad de desarrollarse y desarrollar proyectos para el país en el sector no estatal. ¿Cuáles ustedes han advertido como principales trabas? ¿Sobre qué han estado trabajando durante los últimos tiempos? Bueno, fíjate, hay que entender también que las MIPYMES y las nuevas cooperativas no agropecuarias nacieron en un contexto económico complicado, nacional e internacional. Desabastecimiento, inflación, no hay materias primas, insumos, el acceso a la divisa es muy limitado, la capacidad financiera del país son muy limitadas, como se ha explicado. Es un contexto complejo para crearse. Nacieron nuestras MIPYMES. Y ciertamente hay un grupo de insatisfacciones que tienen que ver con esas cuestiones. Hay otras insatisfacciones también que tienen que ver con el ordenamiento jurídico y cómo contempla a las pymes como nuevo actor económico que tienen una dinámica diferente de la empresa estatal, que tienen también otras formas de funcionamiento y los pensamientos no pueden ser los mismos. A mí siempre me ha preocupado el hecho de que haya MIPYMES que se hayan creado a veces sin tener el financiamiento, a veces sin tener incluso el espacio físico para desarrollar esos negocios. ¿Hay MIPYMES que han cerrado hasta hoy? Nosotros tenemos pymes que ya han cerrado, que se han disuelto y se han extinguido. Primero, el contexto es difícil. Y segundo, también hay parte de preparación, ¿no?, de las personas a la hora de lanzarse a crear un negocio privado que tiene sus reglas también. Y ahí también nos queda, por parte del gobierno, ¿no?, realizar una labor de capacitación también, de fomentar esa cultura empresarial entre la gente
y creo que es un reto de los retos importantes que tenemos. Un primer reto que nosotros tenemos particularmente es cómo medir realmente el impacto en el crecimiento económico del país, o sea, en términos de PIB, en términos de empleo. Son actores económicos que tributan información a la ONEI, a la Oficina Nacional de Estadística, como lo hace la empresa estatal, y esto nos va a ayudar en ese sentido. Yo creo que ese es un primer gran reto. Otro reto importante yo creo que es continuar eliminando trabas, eliminando burocracia. Hay otro reto fundamental que es lograr los encadenamientos con la empresa estatal. Hoy tenemos un problema con el tipo de cambio, que al haber una dualidad encarece, dificulta mucho esos encadenamientos, aunque hay experiencias positivas. Tenemos no solo contratos de compraventa o de suministro, tenemos contratos de producción cooperada entre empresas privadas y empresas estatales. Y lo que tú anunciabas de avanzar en la implementación de las MIPYMES mixtas, que contemplarían varias formas de propiedad, entre ellas las del sector estatal y las del sector no estatal. Hay que continuar, como otro reto, hay que continuar creando espacios de mercado para las pymes. Y como un último reto te pudiera mencionar que tenemos que seguir trabajando en políticas públicas específicas. Políticas públicas para, por ejemplo, reducir la brecha de género que tenemos entre los dueños de las MIPYMES. La mayoría son hombres, solamente el 23% son mujeres en cuanto a dueños de pymes, ¿no? Eso es una brecha que para un país como Cuba, con estándares de políticas públicas hacia la mujer, de referencia en América Latina y en el mundo, con la alta preparación de nuestras mujeres, claro. Exactamente. Nosotros queremos también tener pymes exportadoras, pymes que vayan al mercado internacional, pymes que nos ayuden a ampliar las relaciones comerciales que tenemos con otros países. Han sido las pymes o van siendo o serán la solución a esos problemas que sobre todo en el ámbito local, en el ámbito territorial, pudieran existir y existen de hecho en nuestro país. Yo creo que las pymes tienen mucho que aportar, pero hay otras medidas que te decía hay que tomarse. Y entre ellas está continuar en las transformaciones de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía, que es el que tiene que marcar la pauta, marcar el camino en el modelo económico y bueno, las pymes y el sector no estatal en general, un complemento de todo este proceso. Nos quedamos en el propio sitio de Prensa Latina, donde también se comparte una nota alentadora. Y es que desde Panamá, la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones, ProPanamá, aboga por nuevas oportunidades en el mercado internacional para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con Gisela Vergara, administradora de ProPanamá, ese es el objetivo del acuerdo suscrito con FedExpress, una de las compañías del transporte más grandes del mundo. De esta manera se abren nuevas opciones también de capacitación y para incrementar la producción, sobre todo agrícola e industrial, de las MIPYMES locales en aras de ubicarse en mercados preferenciales, entre los que mencionó a Estados Unidos, Europa, América Latina y naciones asiáticas como China, Sur Corea y Singapur. Enfocada en la producción y comercialización de la carne de cerdo y sus derivados, la MIPYME avileña Carnes de Tres se suma a los más de 4.000 actores económicos aprobados hasta la fecha en Cuba. Somos el proyecto piloto en Cuba que va a recibir inversión extranjera directa, una forma de gestión no estatal en la agricultura y específicamente en los cerdos. Este proyecto de desarrollo local aprobado por el gobierno del municipio de Ciudad de Ávila empezó en la cría, ceba y reproducción de animales, de una genética media de los animales que nosotros contábamos. Y luego, a partir de la posibilidad que dio el país de convertirnos en la MIPYME Carnes de Tres, empezamos a pensar más en grande. Llegar a las 130 toneladas de carne de cerdo vendidas en 2022, mejorando así las 97 toneladas expendidas el pasado año, es de las principales metas del emprendimiento, que también se concentra en las mejoras de las naves de cría, el desarrollo de animales considerados de rechazo por la empresa genética porcina y las alianzas con esta y otras entidades. Vamos a producir nuestros animales, vamos a
sacrificarlo y vamos a comercializarlo teniendo en cuenta una producción limpia con el uso del biogás y la planta de pienso líquido que nos va a permitir, como hemos estado haciendo hasta ahora, con alimentos mezclados o piensos importados y alimentos alternativos, tener un sistema de producción eficiente y con el sacrificio de nuestros animales colaborar con la producción de carne en el municipio, en la provincia y en el país. Trasciende la terminación de un espacio para el sacrificio y procesamiento industrial de sus cerdos, lo que agilizará el proceso productivo y de preservación de la carne. Y una vez que terminemos el matadero y la planta empacadora, que ya está en proceso, yo diría que está un 40-50% de proceso constructivo, va a fluir de manera más fácil, más sencilla, más adecuada y más eficiente nuestro proceso productivo. Con presencia en plataformas de venta online y la materialización a mediano plazo de un ciclo de trabajo eficiente que permita grandes elaboraciones, Carnes de Tres se suma a ese empuje que se realiza a la producción de alimentos en la mayor de las Antillas. Y si de noticias que generan estas MIPYMES que hoy hemos estado hablando en nuestro espacio se trata, no podemos dejar de mencionar el fenómeno con la etiqueta Team Acere, a propósito de la actuación del equipo cubano en el 5º Clásico Mundial de Béisbol. Alexei Bate Medina, dueño de la MIPYME marca Billy, dedicada a la confección de gorras y camisas personalizadas, generó esta iniciativa que devino todo un éxito y de seguro quedará en el imaginario popular. Y ahora sí estamos cerrando ventanas informativas en este enlace desde Cuba. Seguimos activos en redes sociales. Nos vemos.